La educación tiene un carácter profundamente político. A través de las acciones estatales, el sistema educativo argentino fue tomando diferentes características, según los modelos de país que se fueron sucediendo desde fines del siglo XIX y hasta nuestros días. Pero, ¿qué es el Estado? El Estado es la principal instancia para articular relaciones sociales. Es un poco el cemento de una sociedad. Se conoce como el tejido conjuntivo, o el Estado, o el tejido conectivo de una sociedad, ¿no? Lo que permite unir las distintas partes de una sociedad. Esto en un sentido ideal, abstracto. Por supuesto, el Estado es también el conjunto de las instituciones a través de las cuales una sociedad requiere ser gobernada. Y en ese sentido reconoce la necesidad de tres pactos fundacionales, digamos, un pacto de gobernabilidad, ¿no? Lo que en el siglo XIX se llamaba el orden, un pacto de división social del trabajo, qué es lo que hace ese aparato estatal y qué es lo que hace el mercado o el resto de la sociedad, las organizaciones sociales, y un pacto distributivo, es decir, cómo se divide, cómo se reparte el excedente económico en una sociedad. Durante el período 1955-1976, la educación en Argentina atravesó transformaciones asociadas a la modernización del Estado y a la industrialización pesada en el país. Este modelo se llamó desarrollismo. El desarrollismo, más allá de que plantea una ruptura con las tradiciones pedagógicas latinoamericanas, también produce un giro novedoso, es decir, inédito hasta este momento en la historia de la educación de nuestro país y latinoamericana, al privilegiar una rearticulación entre economía y trabajo, o entre economía, y educación, en clave, digamos, de este nuevo sujeto pedagógico que emerge, que es el sujeto que está detrás de de esta concepción de recurso humano, ¿no? Por eso también la educación pasa de ser pensada como gasto a ser interpretada como inversión, una inversión que tiene que garantizar una cierta rentabilidad que va a estar dada precisamente por la formación de capital humano que tiene que insertarse en las estructuras del Estado para poder hacerlo más eficiente y para poder desarrollar de un modo estratégico sus objetivos. Durante el gobierno de Frondizi hubo un fuerte interés en vincular la educación técnica con la formación de mano de obra para la industria pesada. ¿Qué diferencias hubo con el gobierno peronista? ¿Cómo miraban el frondicismo y el peronismo la educación técnica y la matriz productiva? ¿Era muy distinto? Bastante. Sobre todo, una cuestión básica para el peronismo, la educación técnica tenía más que ver con la formación de una fuerza de trabajo en clave política, ¿no? Está pensando, ya solo el nombre, pasar de universidad obrera a universidad tecnológica, de escuela fábrica a escuela técnica, nos marca. Para el peronismo, el obrero es un sujeto político. El peso de la CGT, el peso de los sindicatos en la dirigencia del sistema educativo que era el peronismo es muy fuerte. Y esto el desarrollismo lo baja, porque el desarrollismo está... mientras el peronismo piensa el trabajo en una mirada bastante más compleja, el desarrollismo empieza a cerrar la problemática del empleo. Y no es lo mismo pensar formar para el trabajo, formar para el empleo. En ese movimiento uno puede ver la apropiación que hace el desarrollismo de la marca peronista previa, ¿no? Con el desarrollismo aparecieron nuevos actores educativos. ¿Quiénes asumieron el control de la planificación escolar y los diseños curriculares? Ahí empieza a aparecer en el discurso pedagógico de la época la figura del experto, del planificador, del técnico, ¿no? Como los resultados, como los sujetos pedagógicos a ser configurados, ¿no? El experto, el planificador, el técnico no es ya más el intelectual de fin del siglo XIX, principios del XX, no es el sujeto político que está comprometido con la transformación de su sociedad, sino que es alguien que es poseedor de un conocimiento neutral, de un conocimiento técnico, de un saber desideologizado y que tiene que ponerlo al servicio del desarrollo del modelo, de los modelos capitalistas, ¿no?
En el marco de una especialización técnica educativa, se crea en Argentina la carrera de Ciencias de la Educación. Se crea la carrera de Ciencias de la Educación que va a generar o que va a formar a los especialistas que van a ser los responsables fundamentalmente de administrar y de planificar la educación de un país, y en ese lugar o en ese marco los maestros, las maestras van a ser quienes ejecuten o quienes lleven adelante las planificaciones elaboradas por los especialistas y los expertos. ¿Qué cambios hubo en la formación docente durante el desarrollismo? La Argentina se va a ir sumando una tendencia cada vez más global, que es la profesionalización docente que se daba a través de la formación terciaria. En efecto, hasta entonces recuerdan ustedes que la escuela normal era un tramo de la escuela media argentina. Quienes optaban por formarse como maestros, maestras normales, lo hacían en el marco de lo que era la escuela media, así como otros optaban por el Colegio Nacional, ¿sí? Bueno, a partir de Onganía y después de 100 años de haberse creado la primera escuela normal, la famosa Escuela Normal del Paraná, ¿sí? La Argentina instituía, se creaban los institutos de formación docente, ¿no? ¿Qué otras perspectivas pedagógicas surgieron durante este periodo? Las pedagogías de la liberación surgen en un contexto de los años 60, 70 en América Latina de profundas transformaciones y convulsiones sociales. Y que van a plantear la idea de que no es América Latina, el problema de América Latina no es solo desarrollarse económicamente, sino que lo que tiene que hacer es liberarse. Entonces, en este escenario, en donde el desarrollismo viene a reemplazar a el concepto de educación popular, del Estado social, ¿sí? Planteado por el peronismo, y por otro lado emergen alternativas que plantean que el problema no es el desarrollo, sino la liberación, ¿sí? ¿Qué espectro de ideas se abren ahí? Bueno, fundamentalmente, y con esto quiero ir redondeando, tres interpretaciones posibles. Una viene de la mano de la sociología francesa, que es la idea de reproducción, ¿no? Bourdieu, Passeron, Baudelot y Stablet, ¿sí? Bowles y Gintis, ¿no? La teoría de la reproducción lo que plantea en este escenario es: la escuela está condenada, o no está condenada, está programada para garantizar las desigualdades sociales. Luego aparece otra postura, que es la postura de Iván Illich. Iván Illich, ¿no? Fue un sacerdote, un teólogo, mejor dicho, más que un sacerdote, un teólogo suizo que vivió en América Latina durante un buen tiempo. Precisamente instaló un centro de estudios en Cuernavaca, en México, y desde allí era conocido como el profeta de Cuernavaca. Desde allí hace un llamado que cala muy hondo en la sociedad, en sectores de la sociedad latinoamericana, a desescolarizar las sociedades latinoamericanas. Él habla de la vieja vaca sagrada, ¿no? De la escuela como una vieja vaca sagrada, que es la que garantiza las desigualdades. En esto se toca con el discurso de la reproducción, con las sociologías de la reproducción. Dice, es la escuela la que vende credenciales educativas, ¿sí? Y que el deseo compulsivo de la sociedad por comprarlas es lo que garantiza, ¿sí? En primer lugar, la reproducción del capitalismo, pero sobre todo y fundamentalmente, ¿sí? Lo que garantiza que la sociedad no pueda progresar, no pueda emanciparse, no pueda pensar alternativas de desarrollo, porque es la escuela la que precisamente las corta. Entonces, reproducción, desescolarización, y la tercera postura es la de Paulo Freire. Una posición pedagógica que lo que plantea y dice: el proyecto educativo moderno se va mucho más atrás, ¿no? El problema no es la escuela, el problema es el proyecto educativo moderno. Está basado en una idea equivocada, o en una concepción del vínculo pedagógico equivocado. El vínculo pedagógico es fundamentalmente asimétrico, es decir, lo que establece es una desigualdad, se funda en una desigualdad que se naturaliza a lo largo del tiempo. El maestro es el portador del saber, el alumno o la alumna son interpelados como quienes no saben, y por lo tanto lo único que se establece entre unos y otros es una relación bancaria. Freire lo que plantea es, en cambio, una relación dialógica, un vínculo dialógico. Hay un saber, ¿no? Pero también hay otros saberes, en plural, ¿no? Y lo que la escuela tiene que hacer, o sea, Freire no es antiescuela, sino que lo que plantea es refundar las bases de las escuelas, de la escuela moderna, es
espacios donde se permita circular el saber. Esto, entonces, para mostrar que el escenario de los 60 es un escenario, de los 70 es un escenario muy rico, muy potente, muy discutido, muy movilizado en términos pedagógicos. Por supuesto que todo esto se cancela con el golpe de la última dictadura cívico-militar en Argentina. En 1976, el desarrollismo encontró un punto de quiebre. Sin embargo, la perspectiva educativa tecnocrática de este periodo prevaleció durante los años posteriores.